El murmullo del tráfico de Ciudad de México se filtraba a través de las gruesas ventanas del estudio de grabación en Polanco. El cielo, teñido con los colores cálidos del atardecer mexicano, contrastaba con la frialdad del aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta para las luces y el equipo de filmación. Alejandro Fernández, impecablemente vestido con un traje hecho a medida color gris marengo y una camisa blanca desabotonada estratégicamente, se acomodaba en el sillón de cuero mientras los técnicos ajustaban los últimos detalles. 30 segundos, señor Fernández, anunció la productora, una mujer de unos 40 años con gafas de montura negra y un portapapeles donde tachaba elementos de una lista interminable. Alejandro asintió con esa familiaridad que dan décadas frente a las cámaras. A sus 54 años, el hijo del legendario Vicente Fernández había perdido la cuenta de cuántas entrevistas había concedido. Esta era solo una más para promocionar su nuevo álbum Herencia y Tradición, un tributo a los clásicos de la música ranchera que estaba batiendo récords de streaming en toda Latinoamérica. Estamos al aire en 5, 4, 3. La productora completó la cuenta regresiva con los dedos mientras las luces principales se intensificaban. Buenas noches, México. La entrevistadora, Mariana Rodríguez, una de las periodistas más respetadas del país, saludó a la cámara con entusiasmo profesional. Tenemos el honor de contar esta noche con una de las voces más emblemáticas de nuestra música, Alejandro Fernández. La cámara giró hacia el potrillo, quien sonrió con esa mezcla de calidez y magnetismo que había conquistado a varias generaciones. Un placer estar contigo, Mariana. Siempre es un gusto volver a este programa. La entrevista comenzó con las preguntas habituales, el nuevo álbum, la gira internacional, los recuerdos de su padre. Alejandro se movía con soltura en este terreno, entregando respuestas pulidas, alternando momentos de seriedad profesional con destellos de su característico carisma. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué se siente ser un puente entre generaciones musicales? Tu padre definió una era, tú definiste otra, y ahora artistas más jóvenes siguen ese legado. Alejandro tomó un sorbo de agua antes de responder, dejando que un silencio calculado aumentara la expectativa. Es una responsabilidad enorme, Mariana. Cuando llevas el apellido Fernández en este país, las expectativas son monumentales. Su voz adquirió un tono más reflexivo. Pero también es hermoso ver cómo la tradición se renueva. Mira a artistas como Carlos Rivera, por ejemplo. La mención de Carlos Rivera, el exitoso cantante de 38 años que había conquistado México con su poderosa voz y su participación en musicales internacionales, pareció surgir de manera espontánea. Pero algo en la mirada de Alejandro, un brillo casi imperceptible, sugería que quizás no era tan casual. Hablando de Carlos, es inevitable notar ciertos paralelismos en sus carreras, continuó Mariana, siguiendo el hilo. Ambos han defendido la música tradicional mexicana mientras exploran otros géneros. Alejandro asintió lentamente, jugando con el anillo de plata que adornaba su mano derecha. Carlos es un gran artista, sin duda. Tenemos buena relación, aunque nos vemos poco. Hizo una pausa y luego añadió, sabes, es curioso, hace unos meses coincidimos en un evento privado en Guadalajara, en la casa de un amigo productor. La periodista se inclinó ligeramente hacia adelante, percibiendo que la conversación tomaba un rumbo más íntimo. Carlos había tenido un día difícil. Acababa de enterarse de que el musical que estaba negociando en Broadway había caído a última hora. Alejandro hizo una pausa, como dudando si debía continuar. Lo encontré en la terraza, bastante afectado. Me confesó algo que me sorprendió. En el plató, uno de los productores ejecutivos hizo un gesto sutil a la cámara para que enfocara más de cerca el rostro de Alejandro. La tensión era palpable. Carlos me contó que estaba considerando retirarse temporalmente de los escenarios. Dijo, y cito casi textualmente, estoy agotado, Alejandro. Llevo años sin un verdadero descanso. A veces pienso que sacrifiqué demasiado de mi vida personal por esto. Punto. Un silencio incómodo se instaló en el estudio. Mariana, profesional experimentada, mantuvo la compostura aunque sus ojos revelaban sorpresa. ¿Carlos Rivera considerando un retiro? Eso sería una noticia impactante para la industria, respondió cautelosamente. Me contó que ha estado lidiando con problemas de ansiedad que casi nadie conoce. Que a veces, justo antes de salir al escenario, sufre ataques tan fuertes que ha tenido que medicarse. Alejandro continuó, aparentemente ajeno a la gravedad de lo que estaba revelando. Dijo que su último disco lo grabó prácticamente sin dormir, y que teme que su voz se esté resintiendo. En la sala de control,
El director del programa intercambió miradas con la productora ejecutiva. Esto no estaba en el guión. Mariana, recuperando el control de la situación, intentó reconducir la entrevista. Esa es una revelación bastante personal, Alejandro. ¿Crees que Carlos se sentiría cómodo con que compartas esto públicamente? La pregunta pareció despertar a Alejandro de un trance. Una sombra de duda cruzó su rostro por una fracción de segundo. Bueno, supongo que son cosas del oficio que todos enfrentamos en algún momento, respondió, intentando restar importancia. Todos hemos pasado por momentos de duda y agotamiento. Pero el daño ya estaba hecho. En la era digital, donde cada palabra pronunciada en televisión se amplifica instantáneamente a través de millones de pantallas, la revelación sobre Carlos Rivera ya estaba circulando en redes sociales antes incluso de que terminara la entrevista. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, en una lujosa residencia en Las Lomas, Carlos Rivera dejaba caer su teléfono sobre el sofá con incredulidad. Las notificaciones no dejaban de llegar. Su representante, Patricia Navarro, había sido la primera en alertarlo con un mensaje conciso: enciende la televisión. Ahora. ¿Qué demonios acaba de hacer?, murmuró Carlos, pasándose una mano por el cabello con frustración mientras las palabras de Alejandro Fernández resonaban en su mente. De vuelta en el estudio, la entrevista continuaba, aunque con un tono notablemente diferente. Alejandro parecía ahora más reservado, como si fuera consciente de haber cruzado una línea invisible. Para finalizar, Alejandro, ¿qué mensaje te gustaría enviar a tus fans en este momento de tu carrera?, preguntó Mariana, ofreciéndole una salida elegante. Gratitud, siempre gratitud, respondió con su sonrisa característica, aunque algo forzada. Sin ellos, nada de esto tendría sentido. Cuando las cámaras dejaron de grabar, Alejandro permaneció sentado unos segundos más de lo habitual. La productora ejecutiva se acercó rápidamente. Señor Fernández, ¿era consciente de que la información sobre Carlos Rivera no estaba autorizada para ser compartida públicamente? Alejandro parpadeó varias veces, como procesando la pregunta. Fue un comentario espontáneo. No pensé que fuera algo tan delicado. Pero un leve temblor en su mano al tomar el vaso de agua sugería lo contrario. Mientras los técnicos desmontaban el set, Alejandro revisó su teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de su manager y un mensaje que simplemente decía: tenemos que hablar. Urgente. Las redes sociales ya ardían con hashtags como #Rivera se retira y #Polémico Fernández. Las capturas de pantalla de la entrevista se multiplicaban y los comentarios polarizados inundaban cada publicación, desde quienes defendían el derecho a la privacidad de Carlos hasta quienes aplaudían la honestidad de Alejandro. En su camerino, Alejandro finalmente atendió la llamada de su manager, Daniel Ortega, un veterano de la industria conocido por su capacidad para gestionar crisis mediáticas. ¿En qué estabas pensando, Alejandro? La voz de Daniel sonaba tensa, contenida. Acabas de abrir una caja de Pandora. No exageres, Daniel. Solo comenté algo que Carlos me dijo en confianza. No es para tanto, respondió Alejandro, aunque sin la convicción habitual en su voz. ¿Qué no es para tanto? El representante de Carlos ya me ha llamado. Están considerando emitir un comunicado desmintiendo tus declaraciones. Esto podría convertirse en un enfrentamiento público entre dos de los artistas más importantes de México. Alejandro se dejó caer en el sillón, comenzando a dimensionar las consecuencias de sus palabras. Mierda, murmuró, frotándose la frente. No pensé que... Ese es el problema, Alejandro. No pensaste. Daniel hizo una pausa calculada. La pregunta ahora es, ¿por qué lo hiciste realmente? ¿Fue un desliz o había algo más detrás? La pregunta quedó flotando en el aire. Alejandro miró su reflejo en el espejo del camerino. A veces, ni él mismo entendía sus impulsos. ¿Había sido realmente un comentario inocente o existía un resquemor más profundo hacia el éxito del joven cantante que ahora acaparaba atención mediática y premios? Necesito hablar con Carlos, dijo finalmente. No es buena idea, al menos no ahora. Deja que las cosas se enfríen un poco. Pero Alejandro ya estaba marcando el número. Tras varios tonos, saltó directamente al buzón de voz. Mientras tanto, en casa de Carlos, el teléfono seguía sonando incesantemente. Su representante había llegado de emergencia y ahora discutían estrategias para manejar la situación. Podemos emitir un comunicado negándolo todo, sugirió Patricia Navarro, caminando nerviosamente por la sala. Decir que Alejandro malinterpretó una conversación casual. Carlos negó con la cabeza,
sus ojos fijos en las noticias que ya cubrían el incidente. ¿Y parecer que estoy a la defensiva? No. Eso solo alimentaría más la polémica. Se levantó y se acercó al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces de Ciudad de México centellaban como estrellas caídas. Lo que no entiendo es por qué lo hizo. Pensé que teníamos una relación de respeto mutuo. La industria es así, Carlos. A veces las personas que consideras colegas. Patricia dejó la frase inconclusa. El teléfono de Carlos volvió a sonar. Era un número que conocía bien. Es él, dijo, mostrando la pantalla a Patricia. No contestes, no estás en condiciones emocionales. Carlos dudó, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Finalmente, rechazó la llamada y apagó el teléfono. Necesito tiempo para procesar esto, dijo, más para sí mismo que para Patricia. Esa noche, dos de las voces más importantes de México se fueron a dormir con pensamientos turbulentos. Un comentario aparentemente espontáneo había desatado una tormenta mediática que amenazaba con transformar profundamente sus vidas profesionales y personales. Lo que ninguno de los dos sabía era que esto apenas comenzaba. La verdadera polémica, con todas sus ramificaciones inesperadas, estaba a punto de estallar. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México. Nubes densas se arrastraban perezosamente, como si el propio clima presagiara la tormenta mediática que se había desatado durante la noche. Alejandro Fernández despertó con el sonido insistente de su teléfono. La pantalla mostraba más de 50 llamadas perdidas y cientos de notificaciones. Su nombre, junto al de Carlos Rivera, encabezaba las tendencias en todas las plataformas digitales. Incluso medios internacionales habían recogido la noticia. Polémica entre titanes de la música mexicana, rezaba un titular español. Buenos días, contestó con voz ronca cuando finalmente decidió atender una llamada de su hijo Alex. ¿Buenos? Papá, ¿has visto las noticias? La voz de Alex sonaba preocupada. Estás en todos lados, y no precisamente por tu nuevo disco. Alejandro se incorporó en la cama y se frotó los ojos. El reloj marcaba las 7:23 de la mañana. Lo sé, lo sé. Fue un error de juicio, admitió, sorprendiéndose a sí mismo por reconocerlo tan rápidamente. ¿Un error? Papá, revelaste información personal de un colega en horario estelar. El equipo de Carlos está furioso. Hizo una pausa. La gente está especulando sobre tus motivos. Algunos dicen que fue por envidia, otros que intentaba sabotear su próxima gira. Alejandro sintió una punzada de indignación. Eso es ridículo. Yo no necesito recurrir a esas tácticas. Pero mientras decía estas palabras, una incómoda sensación de duda se instaló en su mente. ¿Había sido realmente un comentario imprudente o existía algo más profundo? La carrera de Carlos estaba en un momento excepcional. Su último álbum había sido nominado a varios Latin Grammy, su colaboración con productores internacionales generaba titulares semanalmente, y los jóvenes lo adoraban. A sus 54 años, Alejandro seguía siendo una leyenda, pero el fulgor de lo nuevo inevitablemente opacaba lo establecido. El timbre de su penthouse interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Daniel Ortega, su manager, cargado con varios periódicos y un semblante que oscilaba entre la preocupación y la irritación. Tenemos que hablar, anunció Daniel, entrando sin esperar invitación. Desplegó los periódicos sobre la mesa de centro. Los titulares eran variaciones del mismo tema. El potrillo desata polémica, Fernández expone problemas de salud mental de Rivera, guerra entre ídolos mexicanos. La entrevista completa ha sido vista más de 2 millones de veces en YouTube, continuó Daniel. Los seguidores de Carlos están indignados. Tu sección de comentarios en Instagram es un campo de batalla. Alejandro hojeó los periódicos en silencio. Carlos emitió un comunicado hace una hora, añadió Daniel, extendiéndole su tablet. El comunicado era breve pero contundente. Agradezco la preocupación del público por mi bienestar. Como todos los artistas, enfrento desafíos personales y profesionales que gestiono en privado. Lamento que una conversación confidencial haya sido compartida sin contexto ni autorización. En este momento, prefiero centrarme en mi música y en los proyectos que me ilusionan. Con respeto, Carlos Rivera. Es elegante, murmuró Alejandro. No me ataca directamente. Es más inteligente que eso, respondió Daniel. Ahora la opinión pública te ve como el villano y a él como la víctima. Necesitamos emitir nuestro propio comunicado. Para decir que lo siento, que fue un error.
Para empezar, sí. Daniel se sentó frente a él. Pero antes, necesito entender qué pasó realmente, Alejandro. Llevamos trabajando juntos casi 3 décadas. Te conozco. Ese comentario no fue casual. Alejandro se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde allí, la Ciudad de México se extendía inmensa y caótica, similar a sus propios pensamientos en ese momento. Cuando coincidimos en esa fiesta en Guadalajara, Carlos realmente me habló de sus problemas de ansiedad, comenzó, sin apartar la mirada del horizonte urbano. Fue una conversación sincera, de colega a colega. Me identifiqué con él porque yo también pasé por algo similar cuando tenía su edad. Hizo una pausa, recordando. Pero hay algo que me molestó. 2 semanas después, en los Latin American Music Awards, Carlos ni siquiera me saludó. Pasó de largo como si no me conociera, rodeado de su nuevo círculo de amigos internacionales. Y cuando ganó el premio que yo también disputaba, ni siquiera tuvo un gesto de reconocimiento hacia mi trayectoria. Daniel lo observaba atentamente, comenzando a entender. Así que cuando mencioné lo de su ansiedad en la entrevista, una parte de mí quería humanizarlo, mostrar que no todo es tan perfecto como parece en sus redes sociales. Alejandro se giró hacia Daniel. Fue infantil y mezquino, lo sé ahora. Pero no fue calculado. Fue un impulso. Daniel asintió lentamente. Al menos eres honesto contigo mismo. Eso nos da un punto de partida. Se levantó y se acercó a su cliente y amigo. Necesitamos gestionar esto rápidamente. El problema es que has tocado un tema sensible, la salud mental. En esta época, revelar problemas personales de alguien sin su consentimiento es particularmente grave. A 15 kilómetros de distancia, en su casa de las Lomas, Carlos Rivera estaba reunido con su equipo completo, Patricia Navarro, su representante, Joaquín Méndez, su abogado, Elena Torres, su jefa de prensa, y Santiago Beltrán, su psicólogo personal. El ambiente era tenso. El comunicado ha tenido buena recepción, informaba Elena, revisando los datos en su tablet. Los medios están siendo mayoritariamente respetuosos, aunque algunos tabloides siguen especulando sobre un posible retiro. Carlos, vestido con ropa deportiva y con aspecto cansado, asintió distraídamente. Lo que me preocupa es el impacto en tus negociaciones actuales, intervino Patricia. Tenemos pendiente la renovación con Sony, las conversaciones para el programa de televisión, y la gira internacional. Los ejecutivos podrían cuestionar tu estabilidad ahora que esto se ha hecho público, añadió Joaquín con tono cauto. Carlos se levantó bruscamente. ¿Mi estabilidad? Llevo 10 años sin cancelar un solo concierto. He cumplido todos mis compromisos profesionales incluso en mis peores días. Su voz, normalmente melodiosa, sonaba áspera por la tensión. Y ahora mi carrera está en riesgo porque Alejandro Fernández decidió convertir una conversación privada en espectáculo público. Santiago, que había permanecido en silencio, intervino con calma. Carlos, este es precisamente el tipo de situación que puede desencadenar un episodio de ansiedad. Necesitas mantener la perspectiva. Carlos respiró profundamente, siguiendo técnicas que había practicado durante años. Lo sé, admitió, más tranquilo. Es solo que, confié en él. De todos los artistas establecidos, Alejandro era uno de los pocos que me había tratado como un igual. El teléfono de Patricia interrumpió la conversación. Tras una breve charla, su expresión cambió. Era del equipo de Alejandro. Quiere reunirse contigo. En privado. Todos los presentes intercambiaron miradas. Absolutamente no, sentenció Joaquín. No sin representación legal. Estoy de acuerdo, añadió Patricia. Es demasiado pronto y demasiado arriesgado. Carlos permaneció en silencio, contemplando la propuesta. ¿Qué ganaría con reunirme con él?, preguntó finalmente, más para sí mismo que para los demás. Nada que compense el riesgo, respondió Elena. Cualquier interacción entre ustedes será objeto de escrutinio público. Una palabra mal interpretada podría empeorar la situación. Por otro lado, intervino Santiago con cautela. Desde una perspectiva psicológica, una conversación directa podría proporcionarte cierre. La incertidumbre sobre sus motivos podría estar alimentando tu ansiedad. Carlos se acercó a la ventana, observando cómo algunas gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal. El cielo finalmente había cedido. Dile que nos veremos. Pero no aquí ni en su territorio. Un lugar neutral, sin prensa. Patricia parecía querer protestar, pero algo en la determinación de Carlos la detuvo. ¿Estás seguro?
No, respondió con honestidad. Pero necesito mirarlo a los ojos y escuchar su explicación. Mientras tanto, la polémica seguía creciendo. Otros artistas comenzaban a tomar partido. Figuras veteranas como Pepe Aguilar y Cristian Castro expresaron públicamente su apoyo a Alejandro, argumentando que estas cosas pasan en las entrevistas. Por otro lado, la nueva generación, representada por talentos como Cristian Nodal y Kenia Oz, defendían fervientemente a Carlos, destacando la importancia de respetar las luchas personales con la salud mental. Las redes sociales amplificaban cada declaración, cada gesto. Un video de archivo donde Carlos y Alejandro cantaban juntos México lindo y querido en un festival benéfico el año anterior se volvió viral. Los comentarios mostraban la polarización. Mira cómo Alejandro ya lo miraba con envidia versus se notaba el respeto mutuo. ¿Qué pasó entre ellos? Esa tarde, Alejandro se preparaba para el encuentro con Carlos. Había elegido cuidadosamente su atuendo, informal pero elegante, nada ostentoso que pudiera interpretarse como arrogancia. Daniel le había aconsejado mostrarse humilde pero digno. Recuerda, no es solo tu imagen personal la que está en juego, le advirtió antes de que partiera. Es el legado Fernández. Tu padre construyó un imperio basado en el respeto y la integridad. La mención de su padre fue como un golpe físico. Vicente Fernández no solo había sido un gigante de la música, sino un hombre de principios férreos. ¿Qué habría pensado de esta situación? El encuentro se había acordado en un pequeño restaurante privado en San Ángel, un pintoresco barrio histórico alejado del bullicio del centro. El dueño, amigo personal de ambos cantantes, había cerrado el local exclusivamente para ellos, garantizando discreción absoluta. Alejandro llegó primero. El lugar, con sus paredes de piedra centenaria y su patio interior donde un naranjo desafiaba la llovizna persistente, ofrecía una atmósfera casi sacra que contrastaba con el torbellino mediático exterior. ¿Le sirvo algo mientras espera, señor Fernández?, preguntó el mesero. Un tequila reposado, por favor. Doble. Necesitaba el valor líquido. No por miedo a Carlos, sino por lo que tendría que admitir ante él. A las 6 en punto, tal como se había acordado, Carlos Rivera cruzó la puerta. Vestía completamente de negro, lo que acentuaba la palidez de su rostro. Tenía ojeras marcadas y su habitual sonrisa mediática estaba ausente. Se detuvo brevemente al ver a Alejandro, como calibrando la distancia emocional necesaria. Gracias por venir, comenzó Alejandro, poniéndose de pie. Carlos asintió secamente y tomó asiento frente a él. El mesero se acercó inmediatamente. Un agua mineral, por favor. Sin hielo, pidió Carlos. Luego, dirigiéndose a Alejandro, iré directo al grano. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta, aunque esperada, resonó con una intensidad que sacudió a Alejandro. No había reproches en el tono de Carlos, solo una genuina necesidad de entender. Podría darte 1000 excusas, comenzó Alejandro, girando lentamente su vaso de tequila. Que fue un desliz, que no pensé en las consecuencias, que confundí los límites de nuestra conversación privada. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Pero te debo la verdad. Y la verdad es que una parte de mí quería desarmarte. Carlos frunció el ceño, confundido. Desarmarme. Mostrarte vulnerable. Humano. Alejandro bebió un sorbo de tequila. La industria te ha convertido en un producto perfecto, talentoso, atractivo, disciplinado, sin escándalos. Y yo, supongo que una parte de mi resiente esa perfección. Carlos lo observaba con una mezcla de incredulidad y algo que podría interpretarse como decepción. ¿Sabes lo que es realmente irónico, Alejandro? Que yo te admiraba precisamente por tu autenticidad. Por no fingir ser perfecto. El mesero regresó con el agua mineral, creando una pausa incómoda en la conversación. Cuando se retiró, Carlos continuó, lo que revelaste no solo me afecta profesionalmente. Has expuesto algo con lo que lucho diariamente. Algo que me ha costado años de terapia manejar. Lo sé, y no tengo justificación, admitió Alejandro. Pero necesito que entiendas que no fue con malicia premeditada. Fue un acto de inseguridad. La palabra quedó flotando entre ellos, sorprendente y reveladora viniendo de alguien de la estatura de Alejandro Fernández. ¿Inseguridad? Tú. Carlos soltó una risa breve, sin humor. Eres Alejandro Fernández. Tu lugar en la historia musical de México está asegurado. Y sin embargo, ahí estaba yo, sintiendo que mi relevancia se desvanecía, confesó, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba fuera de sus interpretaciones.
viendo cómo la nueva generación ocupa portadas, encabeza festivales, conquista mercados que para nosotros estaban cerrados. Carlos guardó silencio, procesando la confesión. Lo que hice fue imperdonable, continuó Alejandro. No te pido que me perdones ahora. Solo que entiendas que fue un error nacido de mis propios demonios, no de un deseo de dañarte. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el suave repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el ocasional tintineo de cubiertos proveniente de la cocina. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo finalmente Carlos. Que probablemente nunca volvamos a tener una conversación genuina. Siempre existirá esta sombra entre nosotros. Alejandro asintió, reconociendo la triste verdad en esas palabras. A menos que... Carlos dejó la frase en el aire, como considerando una idea que acababa de surgir. A menos que qué. A menos que convirtamos esto en algo más grande que nosotros, respondió Carlos, con un brillo renovado en la mirada. La salud mental en la industria musical mexicana es un tabú. Todos sufrimos en silencio, la presión, la exposición constante, las expectativas imposibles. Alejandro lo miraba con creciente interés. ¿Qué propones exactamente? Una conferencia conjunta. No para hablar de nuestra polémica, sino para usarla como plataforma para algo más importante. Carlos se inclinó hacia adelante. Podríamos invitar a especialistas, compartir experiencias, crear conciencia. La idea era audaz, inesperada. ¿No estarías exponiéndote aún más?, preguntó Alejandro, genuinamente preocupado. Ya estoy expuesto. La diferencia es que ahora sería bajo mis términos, con un propósito más allá del escándalo. Algo cambió sutilmente en el ambiente. La tensión inicial se transformaba en una energía diferente, casi creativa. Nuestros equipos pensarán que estamos locos, comentó Alejandro, con la primera sonrisa sincera desde que comenzó el encuentro. Probablemente, concedió Carlos. Pero también saben que las grandes polémicas necesitan grandes resoluciones. Antes de que pudieran desarrollar más la idea, el teléfono de Carlos vibró insistentemente. Al revisarlo, su expresión se transformó. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro, notando el cambio. Es Patricia. Parece que alguien filtró información sobre nuestro encuentro. Le mostró la pantalla donde se veía una publicación reciente de un conocido portal de chismes, exclusiva. Alejandro Fernández y Carlos Rivera se reúnen en secreto tras polémica revelación. Imposible, murmuró Alejandro. El dueño del restaurante es de total confianza. No es él, respondió Carlos, deslizando la pantalla para mostrar más detalles. Hay fotos tomadas desde la calle, a través de las ventanas. Efectivamente, aunque borrosas, las imágenes mostraban a ambos artistas sentados frente a frente en lo que parecía una conversación intensa. Mierda, masculló Alejandro. Esto cambia el panorama. Completamente, coincidió Carlos. Ahora no tenemos opción. Debemos tomar el control de la narrativa antes de que otros lo hagan por nosotros. El mesero se acercó nuevamente, con expresión preocupada. Señores, lamento interrumpir, pero hay varios fotógrafos reuniéndose en la entrada. El dueño está tratando de mantenerlos alejados, pero... No necesitó terminar la frase. La situación era clara. Parece que nuestra decisión acaba de ser tomada por nosotros, comentó Carlos con resignación. Alejandro asintió, terminando su tequila de un trago. ¿Qué hacemos ahora? Salimos juntos, respondió Carlos con determinación. Hombro con hombro. Sin declaraciones, pero sin escondernos tampoco. En ese momento, mientras ambos se preparaban para enfrentar a la prensa que los esperaba afuera, algo quedó claro para los dos. Lo que había comenzado como una traición impulsiva se había transformado en un punto de inflexión para sus carreras, posiblemente, para la cultura musical mexicana en su conjunto. Lo que ninguno podía imaginar era que el verdadero desafío apenas comenzaba. La imagen recorrió México en cuestión de minutos. Alejandro Fernández y Carlos Rivera emergiendo juntos del restaurante en San Ángel, enfrentando a la prensa con expresiones serenas pero determinadas. No hicieron declaraciones, simplemente caminaron hasta sus respectivos vehículos, pero ese breve momento captado por decenas de cámaras desató una nueva ola de especulaciones. Tregua entre ídolos, reunión secreta, pacto de silencio o reconciliación, Rivera y Fernández, estrategia conjunta tras la controversia. Los titulares se multiplicaban mientras las teorías sobre lo ocurrido dentro del restaurante alimentaban programas enteros de televisión. A la mañana siguiente, en las oficinas centrales de Sony Music México, ubicadas en un elegante edificio de Polanco,
se llevaba a cabo una reunión de crisis. Alrededor de una mesa ovalada de caoba se encontraban los equipos de ambos artistas, representantes, abogados, jefes de prensa y ejecutivos de la discográfica. La tensión era palpable. La situación ha evolucionado de manera inesperada, comenzó Mauricio Vázquez, director general de Sony Music México, un ejecutivo de mediana edad con el cabello perfectamente engominado y un traje impecable. Lo que comenzó como un incidente desafortunado ahora tiene potencial para convertirse en algo diferente. Daniel Ortega, representante de Alejandro, asintió. Alejandro y Carlos tienen una propuesta, anunció, intercambiando una mirada con Patricia Navarro, la representante de Carlos. Quieren organizar una conferencia conjunta sobre salud mental en la industria musical. Un murmullo recorrió la sala. No era lo que nadie esperaba. ¿Una conferencia? En medio de esta polémica, cuestionó Elena Torres, jefa de prensa de Carlos. Todos los medios estarán ahí solo para conseguir más drama, no para hablar seriamente sobre salud mental. Precisamente por eso podría funcionar, intervino Patricia con calma. Convertir una crisis en una oportunidad. La atención ya está garantizada, la cuestión es redirigirla hacia algo constructivo. Mauricio Vázquez tamborileaba con sus dedos sobre la mesa, evaluando la situación desde una perspectiva comercial. Desde el punto de vista de la discográfica, podría ser beneficioso para ambos, admitió finalmente. La narrativa pasaría de rivalidad a responsabilidad social. Y coincide con el movimiento global de desestimación del estigma en torno a la salud mental. Tenemos que ser realistas, añadió Daniel. Esta polémica no va a desaparecer con un simple comunicado conjunto. Necesitamos algo más sustancial, algo que redefina completamente la conversación. Joaquín Méndez, el abogado de Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Desde una perspectiva legal, me preocupa que esto se interprete como una admisión de que Carlos efectivamente tiene los problemas que Alejandro mencionó. Podría afectar futuras negociaciones contractuales. O podría fortalecerlas, contrarrestó Patricia. Estamos en 2025, no en 1995. Los patrocinadores y colaboradores valoran la autenticidad y la conciencia social. Un artista que aborda abiertamente temas de salud mental puede conectar con un público más amplio. La discusión continuó durante horas, sopesando riesgos y beneficios, estrategias y contramensajes. Mientras tanto, ajenos a las deliberaciones corporativas, Alejandro y Carlos mantenían su propia conversación en un lugar menos formal, la terraza del departamento de Carlos en la colonia Condesa. Con tazas de café humeante frente a ellos y la ciudad extendiéndose a sus pies, los dos artistas profundizaban en la idea que había surgido casi espontáneamente el día anterior. He estado pensando en el formato, comentaba Carlos, hojeando algunas notas que había garabateado durante la noche. No debería ser solo una conferencia de prensa. Eso sería demasiado controlado. Necesitamos algo más orgánico, más genuino. Alejandro, recostado en su silla con las piernas cruzadas, asentía pensativamente. ¿Qué tal un concierto benéfico? Música combinada con testimonios. Podríamos invitar a otros colegas que hayan pasado por situaciones similares. La idea resonó inmediatamente con Carlos. Un evento en el Auditorio Nacional, añadió con creciente entusiasmo. Todas las ganancias destinadas a fundaciones que apoyan la salud mental de artistas. Y no solo cantantes establecidos, continuó Alejandro, incorporándose. También nuevos talentos que están empezando y enfrentan presiones distintas, las redes sociales, la inmediatez, la sobreexposición. Por primera vez desde que estalló la polémica, ambos se permitieron sonreír genuinamente. Lo que había comenzado como una crisis se estaba transformando en algo con propósito. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, reflexionó Carlos después de un momento. Que probablemente nunca habríamos tenido esta conversación si no fuera por tu indiscreción en esa entrevista. Alejandro hizo una mueca. No es exactamente cómo habría elegido iniciar esta colaboración, pero supongo que el universo obra de formas extrañas. El tono ligero no ocultaba completamente la complejidad de la situación. Entre ellos seguía existiendo una herida, aunque comenzaba a cicatrizar. Todavía tengo una pregunta, dijo Carlos, súbitamente serio. Aquella noche en Guadalajara, cuando te conté sobre mis problemas de ansiedad, ¿realmente me escuchaste, o solo estabas esperando el momento para usar esa información? La pregunta, directa y sin adornos, podría haber reavivado la tensión. Pero Alejandro, en lugar de defenderse, se tomó un momento para reflexionar honestamente. Te escuché, Carlos.
Realmente lo hice. Conecté con lo que me decías porque yo mismo he estado ahí. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Lo que pasó después fue una combinación de inseguridad, ego herido y un instante de pésimo juicio. Miró directamente a los ojos de su joven colega. No espero que me creas ahora mismo. Pero espero que con el tiempo, con acciones y no solo palabras, pueda demostrártelo. Carlos sostuvo su mirada, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Es un comienzo, concedió. El sonido simultáneo de sus teléfonos interrumpió el momento. Eran sus respectivos representantes, informándoles que la reunión en Sony había concluido. La decisión había sido tomada, la compañía apoyaría el evento conjunto, pero con condiciones específicas y un control estricto sobre la narrativa. Era de esperarse, comentó Alejandro después de colgar. Las discográficas nunca pierden la oportunidad de convertir una crisis en marketing. Lo importante es que tenemos luz verde, respondió Carlos. Ahora depende de nosotros hacer que esto sea auténtico, no solo una estrategia de relaciones públicas. Durante las semanas siguientes, el proyecto tomó forma a un ritmo vertiginoso. Se fijó una fecha para el evento, 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental. El Auditorio Nacional, con capacidad para 10.000 personas, fue reservado. Se contactó con especialistas en psicología del entretenimiento y con fundaciones dedicadas al bienestar mental en las artes. Los medios seguían cada desarrollo con intensidad. La historia había evolucionado, de escándalo a posible reconciliación, y ahora a un proyecto social pionero en la industria musical mexicana. Las entrevistas a ambos artistas se multiplicaban, aunque ahora se negaban a hablar separadamente sobre el tema, insistiendo en que cualquier declaración debía ser conjunta. No todo era armonía, sin embargo. Tras bastidores, los desacuerdos eran frecuentes. Alejandro, acostumbrado a tener control absoluto sobre sus proyectos, a menudo chocaba con las ideas innovadoras de Carlos. Sus diferentes estilos de trabajo, la meticulosidad tradicional de Alejandro frente al enfoque más flexible y moderno de Carlos, generaban fricciones constantes. No podemos tener 20 artistas invitados, argumentaba Alejandro durante una acalorada reunión de producción. El mensaje se diluiría entre tantas voces. Y si son solo 3 o 4, como tú propones, parecerá elitista, contrarrestaba Carlos. Precisamente queremos mostrar que esto afecta a todos, no solo a las grandes estrellas. Estas discusiones, lejos de ser destructivas, iban puliendo el concepto, haciéndolo más sólido y coherente. El respeto mutuo crecía a través del desacuerdo honesto. A una semana del evento, ambos artistas se encontraban en el escenario del Auditorio Nacional para el primer ensayo general. El imponente recinto, temporalmente vacío, resonaba con los ajustes técnicos mientras ellos recorrían el espacio, visualizando cómo se desarrollaría todo. Es más grande de lo que recordaba, comentó Carlos, observando las miles de butacas que pronto estarían ocupadas. Siempre lo es cuando está vacío, respondió Alejandro, que había llenado ese mismo auditorio decenas de veces a lo largo de su carrera. Pero cuando se llena, se siente sorprendentemente íntimo. Se detuvieron en el centro del escenario, donde 2 simples sillas habían sido colocadas para la parte central del evento, una conversación sincera entre ellos, moderada por la reconocida periodista cultural Adela Micha. ¿Estás nervioso?, preguntó Alejandro, notando cierta tensión en Carlos. No por el público, admitió este, sino por lo que vamos a compartir. Nunca he hablado públicamente sobre mis ataques de ansiedad con este nivel de detalle. Alejandro asintió comprensivamente. La primera vez que hablé sobre mi depresión después del divorcio, sentí como si me estuviera desnudando ante el mundo, confesó. Pero luego, la cantidad de mensajes que recibí de personas que se identificaban con mi experiencia, eso lo cambió todo. Carlos lo miró con renovado interés. Nunca supe que habías pasado por eso. Porque lo mantuve en privado, mayormente. Solo lo mencioné en un par de entrevistas, casi como al pasar. Alejandro esbozó una sonrisa melancólica. En aquella época, era aún menos aceptable para un hombre, especialmente en nuestra cultura, admitir vulnerabilidad emocional. Esta revelación creó un puente adicional entre ellos. No eran solo 2 artistas colaborando en un proyecto, eran 2 hombres que, en diferentes momentos y circunstancias, habían enfrentado demonios similares. El día del evento finalmente llegó. Desde temprano, los alrededores del Auditorio Nacional se llenaron de fanáticos y periodistas. La expectativa era palpable. Las entradas, agotadas en menos de 1 hora tras salir a la venta,
se revendían a precios exorbitantes en plataformas secundarias, a pesar de los esfuerzos de los organizadores por impedirlo. Tras bastidores, el nerviosismo era evidente no solo en los artistas, sino en todo el equipo. Lo que estaban a punto de hacer no tenía precedentes en la industria musical mexicana, un evento que combinaba música con testimonios personales sobre salud mental, protagonizado por dos figuras que recientemente habían estado en el centro de una polémica pública. 5 minutos para comenzar, anunció un asistente de producción, recorriendo los camerinos. En su espacio privado, Alejandro Fernández, impecablemente vestido con un traje negro y camisa blanca sin corbata, respiraba profundamente frente al espejo. Se sentía extrañamente vulnerable, más que antes de cualquier concierto. Esta noche no se escudaría tras su personaje artístico, se presentaría como un hombre que había cometido errores y buscaba redimirse, no solo ante Carlos, sino ante sí mismo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, respondió, esperando ver a Daniel o algún miembro del equipo técnico. Para su sorpresa, fue Carlos quien entró. Vestía completamente de negro, con un estilo más contemporáneo que complementaba perfectamente el clasicismo de Alejandro. Juntos, representaban dos generaciones de la música mexicana unidas por un propósito común. ¿Listo?, preguntó Carlos con una pequeña sonrisa. Tan listo como se puede estar para algo así, respondió Alejandro. Luego, tras una breve pausa, añadió, gracias. ¿Por qué? Por convertir mi error en algo positivo, en lugar de simplemente destruirme públicamente como habrías tenido todo el derecho de hacer. Carlos negó con la cabeza. No se trata de destruir o salvar. Se trata de construir algo nuevo a partir de lo que tenemos. Un asistente apareció en la puerta. Es hora, señores. Juntos, caminaron hacia el escenario. El rugido del público los recibió antes incluso de ser visibles. 10.000 personas de pie, aplaudiendo con una mezcla de curiosidad y admiración por lo que estaban a punto de presenciar. El evento comenzó con una breve actuación musical, Alejandro y Carlos interpretando juntos Cielo Rojo, una canción tradicional mexicana sobre dolor y esperanza. Sus voces, tan distintas en timbre y estilo, se entrelazaban creando una versión única que arrancó la primera ovación de la noche. Luego vino la parte central, la conversación moderada por Adela Micha. Con profesionalismo y empatía, la periodista guió la discusión desde el incidente inicial hasta la decisión de organizar este evento, permitiendo que ambos artistas compartieran sus perspectivas con honestidad. Lo que hice fue imperdonable, admitió Alejandro ante las cámaras y el público. Traicioné la confianza de un colega al que respeto profundamente, exponiendo información personal que no me pertenecía. Y yo, añadió Carlos, he ocultado durante años una realidad que comparten muchos artistas, la lucha diaria contra la ansiedad y la presión de una industria que exige perfección constante. A lo largo de casi una hora, la conversación fluyó con una sinceridad que conmovió al público. Hablaron sobre los momentos más oscuros de sus carreras, sobre el costo emocional del éxito, sobre la soledad paradójica de ser adorado por millones pero incomprendido por muchos. La peor parte de la ansiedad, explicó Carlos, es que te dice que estás solo, que nadie entendería lo que sientes. Te convence de que mostrar vulnerabilidad equivale a mostrar debilidad. Y en nuestra cultura, complementó Alejandro, donde el hombre debe ser siempre fuerte, siempre en control, eso se magnifica. Aprendemos a esconder el dolor detrás de una sonrisa, o en mi caso, detrás de una botella. Esta última confesión provocó un silencio momentáneo en el auditorio. Era la primera vez que Alejandro aludía públicamente a sus problemas pasados con el alcohol. Tras la conversación principal, otros artistas invitados subieron al escenario para compartir breves testimonios y presentaciones musicales. Algunos eran figuras establecidas, otros, talentos emergentes. La variedad de experiencias creó un mosaico que ilustraba cómo la salud mental afectaba a toda la industria, independientemente de la fama o el éxito. El punto culminante de la noche llegó cuando Alejandro y Carlos presentaron formalmente la iniciativa Música sin Máscaras, una fundación dedicada a proporcionar apoyo psicológico accesible y confidencial para profesionales de la industria musical mexicana, desde artistas hasta técnicos y personal de producción. Esta noche no es un final, declaró Carlos ante el público. Es apenas el comienzo de una conversación necesaria. Una conversación que debería haber comenzado hace décadas, añadió Alejandro. Pero que ahora, gracias a circunstancias inesperadas, finalmente está ocurriendo. El evento concluyó con una interpretación conjunta de El Triste, el clásico de José José, otro gigante de la música mexicana que había luchado públicamente con sus propios demonios. La elección de la canción, con su letra sobre pérdida y superación,
resonó profundamente con todos los presentes. Mientras los últimos acordes se desvanecían, Alejandro y Carlos, visiblemente emocionados, se abrazaron espontáneamente. La imagen, captada por cientos de cámaras, se convertiría en el símbolo visual de una noche histórica para la cultura musical mexicana. En los días siguientes, el impacto del evento superó todas las expectativas. Los medios lo calificaron como revolucionario y transformador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de personas que se sentían inspiradas para hablar sobre sus propias experiencias con la salud mental. Otros artistas, no solo de México sino de toda Latinoamérica, expresaron su deseo de unirse a la iniciativa. La Fundación Música Sin Máscaras recibió donaciones que triplicaron las expectativas iniciales. Varias discográficas anunciaron nuevas políticas de apoyo psicológico para sus artistas. Incluso algunos políticos comenzaron a hablar sobre la necesidad de programas gubernamentales para abordar la salud mental en las industrias creativas. Una semana después del evento, Alejandro y Carlos se reunieron nuevamente, esta vez en un contexto mucho más relajado, la casa de Alejandro en Guadalajara. Sentados junto a la piscina, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y púrpura, compartían un momento de reflexión sobre todo lo ocurrido. ¿Quién habría imaginado que terminaríamos así?, comentó Carlos, contemplando el paisaje. De una polémica a una fundación. La vida tiene un sentido del humor retorcido, respondió Alejandro con una sonrisa. Luego, más serio, añadió, ¿sabes qué es lo más valioso que he aprendido de todo esto? ¿Qué? Que nuestros errores no tienen que definirnos. Pueden ser el catalizador para algo mejor, si estamos dispuestos a enfrentarlos con honestidad. Carlos asintió pensativamente. Y que la vulnerabilidad, compartida adecuadamente, puede ser una forma de fortaleza. El silencio que siguió fue cómodo, casi fraternal. Era el silencio de dos personas que habían recorrido un camino difícil juntos y habían llegado a un entendimiento más profundo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó finalmente Alejandro. Carlos sonrió, con esa mezcla de juventud y sabiduría que lo caracterizaba. Seguimos cantando. Seguimos compartiendo. Seguimos siendo humanos, con todas nuestras imperfecciones. Me gusta ese plan, respondió Alejandro, levantando su vaso en un brindis silencioso. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las montañas que rodeaban Guadalajara, ambos artistas contemplaban no solo el final de un día, sino el comienzo de una nueva etapa en sus vidas y carreras. Una etapa marcada no por la rivalidad o la comparación, sino por el respeto mutuo y un propósito compartido. Lo que había comenzado como un momento de indiscreción se había transformado en un movimiento cultural. Y en ese proceso, dos hombres que representaban diferentes generaciones de la música mexicana habían descubierto algo fundamental, que más allá de los escenarios, más allá de los aplausos y los premios, la conexión humana auténtica era quizás el logro más valioso de todos. Esa noche, mientras México dormía, la semilla plantada por su colaboración inesperada continuaba creciendo, prometiendo transformar no solo sus propias vidas, sino potencialmente la cultura entera de una industria que durante demasiado tiempo había prosperado a costa del bienestar de sus talentos. Y todo había comenzado con una simple pregunta en una entrevista que, en retrospectiva, resultó ser exactamente la pregunta necesaria en el momento preciso.